Hoy en Quiero ser rico empiezo una nueva sección de entrevistas. Yo hubo algunas entrevistas en el pasado y espero traer muchísimas más entrevistas en el futuro, pero estas son un poco diferentes. Serán entrevistas a inversores o gente que hace determinados tipos de inversiones o determinado tipo de proyectos. Y esa es un poco la gente que quiero ir trayendo al podcast de Quiero ser rico. Si quieres que entreviste a alguien, házmelo saber y haré todo lo posible para atraer a esa persona. El tema de la entrevista de hoy es: ¿qué es mejor, la inversión indexada o la inversión en dividendos? Venga, vamos a ello. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 268 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Ya estamos en diciembre y por tanto hay un nuevo curso en la Academia de Quiero ser rico. El curso de este mes es Estrategia Empresarial y ya están publicadas las dos primeras clases. La clase número 1, que es una introducción a la estrategia empresarial, y la clase número 2, cómo hacer un análisis macro. Vamos a ver especialmente el análisis PEST. El análisis PEST no solo sirve para empezar un plan de estrategia de una empresa, de nuestra empresa, sino que también es válido para analizar empresas y decidir si invertimos o no en ellas. A lo largo de esta entrevista escucharás varias veces la importancia que le da a nuestro entrevistado a este tipo de análisis. Incluso llega a decir que es la clave más importante para invertir en dividendos. Pero no te adelanto más. Y en la Academia de Quiero ser rico ya tienes 22 cursos disponibles, con plantillas y recursos extras, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías para preguntarme cualquier tipo de duda, me tienes a tu disposición. Y todo esto por solo 8 euros al mes. La entrevista de hoy es al loco del dividendo. Me voy a atrever a afirmar que de los inversores en dividendo, yo creo que el loco es uno de los más radicales en la defensa de este tipo de inversiones. Hola, loco, buenas noches. ¿Qué tal? Lo más radical, no sé si yo sería la palabra. No sé, a mí me da un poco la sensación. He estado escuchando un poco tus podcasts estos últimos días. No sé, me has acompañado al trabajo estas 2 últimas semanas prácticamente, ir y volver y tal. Y bueno, por tus afirmaciones sí que veo que eres muy defensor de este tipo de estrategia. Y bueno, un poco contrarrestando otro tipo de posibles inversiones. Yo, si quieres, bueno, después lo hablamos y comparamos un Vale, vale. poco mi forma que veo las inversiones con la tuya y a ver si, bueno, a dónde llegamos. Para Perfecto. empezar, me gustaría hacerte unas preguntas cortas, son un poco personales, son para conocerte un poco mejor. Si no quieres contestar, pues no contestes, Nada, no tienes nada. por qué hacerlo. Tampoco es necesario que des una respuesta exacta, puedes dar datos aproximados o unos rangos y todo esto. Así que, bueno, si quieres, ¿estás preparado? Empezamos. Venga. Vale. ¿Tu edad? Yo ahora mismo tengo 34. ¿Tu situación familiar? ¿Vives solo? ¿Vives en pareja? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? Yo vivo en pareja. Creo que alguna vez se ha comentado en algún podcast, en algún directo. Yo vivo con mi chica desde hace ya 5 años, creo, 4 o 5 años, y en un piso alquilado. Y bueno, Ujú. la idea nuestra de no es vivir siempre alquilado, pero ahora mismo, como ya está opositando, pues no sabemos dónde la van a mandar. Ujú. Así que por ahora alquiler. ¿Compartís las finanzas o cada uno lleva lo suyo, un poco separado? A ver, es complicado porque ella realmente como es opositora no tiene dinero en sí. Sus padres la ayudan, yo la ayudo, entonces ella tiene algo de dinero que lo pasan los padres, entonces tenemos algo de dinero común, entre comillas, para los gastos comunes y tal, pero no podemos tener unas finanzas compartidas aunque quisiéramos. De todas formas, yo soy más de que cada uno tenga lo suyo. O sea, cuando Ujú. ella apruebe y tenga su dinero y solamente tengamos nuestra cuenta común para los gastos comunes y sigamos teniendo las cuentas separadas. Genial. ¿Y actualmente de dónde viene la mayoría de tus ingresos? ¿Es por tu trabajo? ¿Es por algo pasivo? ¿Por tus inversiones? ¿O es alguna ayuda del Estado? ¿O eso, ¿de dónde viene la mayoría de La tus paga, ingresos ¿no? actuales? Por el retraso, ¿no? Pero no. No, hombre, no. Yo ahora mismo el grosso de mis ingresos es por mi trabajo, ¿no? El dividendo todavía pues no llevo suficiente como para que supere a mi sueldo, pero en el momento que superase a mi sueldo tampoco trabajaría, ¿no? O sea, el Ujú. objetivo siempre ha sido ese con el dividendo, que mis rentas pasivas superen a mi sueldo y dejar de trabajar. Actualmente, pues quizás no llega ni a la cuarta parte porque he tenido un pequeño ascenso, así que el Ujú. dividendo se aleja un poco porque... Pero bueno, eso no debería preocuparme, ¿no? No debería ser algo No, malo. no. Por tanto, bueno, de momento aún tienes la libertad financiera un poco lejos, pero bueno, más o menos ya tienes pensado que no vas a trabajar y que te vas a dedicar a otras cosas.
Sí, a ver, a mí el trabajo que hago me gusta, me encanta mi trabajo, pero no es lo que haría 8 horas al día si pudiera elegir. O sea, mejor Ujú, sería algo que hiciera unas horas o a lo que me gustaría ir. El tema de cuando tienes un trabajo para alguien, y yo creo que creo que muchos que me están escuchando les pasará eso, es que al final estás a las órdenes de ese alguien, ¿no? No decides tú qué haces en tu día a día. Te puede gustar más o menos tu trabajo, pero al final no te gusta todo el tiempo ni te gusta todo el rato. Si yo alcanzo libertad financiera, pues haría cosas que me gustan. A lo mejor me meto en algún proyecto autónomo, pero no lo sé. Lo que sí tendría ujú. claro es que no dedicaría mis 8 horas de día al trabajo. A lo mejor escribiría, que me encanta escribir, me pondría a leer más, a lo mejor haría más directos, pero lo que no Sí, estaría sí. 8 horas trabajando. Yo comparto, vamos, tus reflexiones, tu opinión totalmente. Yo haría lo mismo. De momento aún estoy también ahí en el camino, pero bueno, haría lo mismo. ¿Y actualmente qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro, a la inversión? Pues te diría que la mitad, pero claro, si dices mis ingresos, claro, es la mitad de mi sueldo, pero también están mis Ujú. dividendos, así que sería la mitad más los dividendos. O sea, es más del 50% de mis ingresos, porque claro, los dividendos son ingresos también. Sí, sí, Así al que final sí, van llegando y si no los gastas, pues oye, es un claro, ingreso más que tienes ahí. claro, claro. O sea, yo ahora mismo, pues espérate, voy a hacer cálculos rápidos así, aunque sea con la calculadora, de lo que gano y de lo que ingreso. O sea, yo ahora mismo ingreso tanto, dividendos tanto, a lo mejor un 60% puede ser, 65, por ahí Ujú. andará. Así a ojo, ¿eh? Está muy bien, vamos, al final te estás en teoría limitando de un montón de cosas. ¿Crees que te estás limitando o que, bueno, que tú estás contento con este nivel de vida que tienes? Es que yo he sido siempre una persona de gustos sencillos. Por eso cuando le empecé a leer sobre el estoicismo me sentí muy identificado. O sea, mm, yo no disfruto más a lo mejor con un plato muy elaborado y muy caro. A lo mejor me haya dinero que a lo mejor con algo más barato, ¿no? O sea, Ujú. hay una cosa que leí de la alegría estoica, que es un libro que me encantó, que no hay nada más triste que alguien que no disfruta de un plato de macarrones con tomate, ¿no? Y es un Sí. placer muy sencillo y muy barato, ¿no? Entonces, no es que me limite, o sea, yo tengo un buen sueldo y quitarme la mitad de mi sueldo no me limita para ciertas cosas. Y aparte hay meses que sí me lo gasto, ¿no? Ujú. Pero yo no tengo, no siento que me esté quitando de cosas. No sé si me explico. Sí, sí. Cuando la gente muchas veces sobreahorra, se está limitando, se está quitando cosas, se ponen trampas, se ponen trabas, se ponen métodos, oye, para métodos para ahorrar. Yo nunca he necesitado ningún método porque, y lo he dicho alguna vez, sobre todo cuando he hablado con Amalia, que es la que quizás la voz más conocida del ahorro, eh, creo que lo importante para ahorrar es el deseo. Ujú. Si tú tienes una camisa que está bien y no está estropeada, y a ver, tienes una camisa, me refiero, si tienes varias Ujú. camisas que no están bien, que están bien y no están estropeadas, no, a lo mejor necesitas más camisas. Y cuando te compras más camisas, muchas veces no te caben en el armario. Entonces, ¿qué haces? Te compras una casa más grande porque quieres más camisas cuando no te hacen falta. Entras en una dinámica un poco complicada. Y muchas veces hay gente que compra cosas que no necesita por antojos, porque cae en los sesgos de las ventas de publicidad. Y no sé, yo muchas veces cuando llegan mis cumpleaños o navidades, a mí me cuesta pensar qué quiero. O sea, yo el único gasto así que hago, los dos únicos gastos que yo hago así sobredimensionados son los videojuegos y los libros. Y creo que compro más de lo que consumo, porque al final muchos libros y muchos videojuegos no me los termino de leer o me los termino de pasar. Pero quitando eso, creo Ujú. que no necesito, o sea, a lo mejor algún viaje que me he pegado, pero no siento que me esté limitando de cosas. Yo también soy muy casero, o sea, no necesito salir todos los días, todos los fines de semana a sitios súper caros. Y muchas veces hay sitios baratos que te lo pasan mejor con amigos que yéndote a un sitio caro y demás. Yo comparto esa visión también totalmente. Y bueno, la gran pregunta, ¿tienes alguna inversión que no sean dividendos? Pues creo que lo he hecho alguna vez. Pasa que ahora suena, cuando lo decía antes, sonaba divertido porque se consideraba que estaba perdiendo dinero, pero ahora suena garantista. Entonces, ahora no me gusta decirlo tanto, yo es que sí soy muy raro, me gusta decir las cosas cuando me van bien. Pero yo antes de invertir en dividendos, invertí en Bitcoin una cantidad irrisoria, 160 euros. Y metí también unos 2.000 euros en crowdlending. El Ujú. crowdlending lo saqué todo
eso es cierto. No perdí dinero con el crowdlending. La verdad que tuve mucha suerte, porque hay mucha gente que ha perdido dinero con el crowdlending y aparte yo lo hice sin tener ni idea. Y con el Bitcoin, pues durante años he estado perdiendo dinero, Ujú, porque esos 160 euros de repente se convirtieron creo que en 100 o en 80 y lo dejé ahí, me dio igual, porque empecé con el dividendo y demás, y creo que ahora son, no sé si son 1000 euros o 1000 y algo. O sea ujú, que, pero eso no es, yo no considero que yo esté invirtiendo en Bitcoin porque eso fue un dinero que no estoy tocando, que hice antes de saber el dividendo y lo dejo ahí de manera especulativa porque no ujú. sé qué va a pasar con la criptomoneda. Y es como decir, bueno, mi pequeña apuesta, ¿no? Una Sí. cantidad modesta, que el Bitcoin al final, el día de mañana, es una moneda de curso legal y ha pegado el petardazo. Pues bueno, al menos yo seré parte de ese beneficio. Que no, bueno, yo en su momento metí 160. Aunque es Ujú. verdad que, porque aparte, ¿y ahora qué hago? ¿Vendo los 1000 euros y los meto en logista? Pues tampoco iba a haber mucha diferencia. Prefiero Sí. dejarlo ahí, es una cantidad pequeña. Bueno, yo soy mucho de inversiones indexadas y de Mm, inversiones pasivas, tú muy de dividendos. sí, Yo creo que el público de mi podcast, al menos por lo que me dicen, también son muy de inversiones indexadas y creo que, bueno, podemos llegar a un poco a un debate un poco interesante. sí. ¿Tú crees que la inversión en dividendos es mejor que la indexada o son formas de invertir un poco diferentes? ¿Qué opinas de esto? ¿Es mejor Yo o creo que no? hay mucho problema con qué es mejor, ¿no? Y creo Ujú, que hay mucho debate sobre eso y a mí a veces se me ha confundido cuando he debatido en Twitter. A mí me gusta mucho el debate, ¿eh? Me encanta contrastar ideas y me encanta hablar con alguien que piensa diferente de mí. Aparte, si te fijas en mis directos últimamente, traigo traders, traigo values, traigo gente que invierte en fondos porque me gusta ese contraste, no me gusta conocer otras inversiones. Pero creo que no hay ninguna inversión mejor que otra. Creo que hay una inversión que se adapta mejor a ti que otra. Y creo que hay un gran problema en los inversores hoy día que no buscan la inversión que mejor se adapta a ellos, sino la mejor inversión. Y a lo mejor ese es un gran fallo. Y me explico. Si yo, por ejemplo, me metiese a ver cuál es la mejor inversión y demás, creo que me estaría equivocando. Y yo veo muchas veces, oye, ¿qué ventajas ves tú con el indexado, con el value? Y digo, y ahora lo vamos a comentar, ¿no? Pero quería transmitir ese mensaje de que a los que nos estén escuchando no se obsesionen tanto con cuál es la mejor inversión, sino cuál es la que mejor encaja con su personalidad. Yo, por ejemplo, no sería incapaz de ser un trader. Creo que es una situación. A mí el comprar, vender todo el rato, incluso los traders que vinieron a mi canal, que son traders que a lo mejor venden en menos de un año, o sea, a lo largo de un año, ujú. perdón, que no venden, que no son intradía, ¿no? Sí, sí. Me parece que es una situación que para mí no me sentaría cómodo, porque depende mucho del mercado, de lo que hace la gente, y a mí no me gusta depender tanto del mercado. Y quizá un poco lo que le pasa el indexado, perdón, es un poco eso, ¿no? Que es lo que comparte con el trader o con el value y es lo que el dividendo está fuera de ahí, ¿no? Ujú, Que dependéis mucho de la cotización. O sea, el indexado necesita la cotización para tener rentabilidad, ¿no? En ujú, cambio, el dividendo puede abstraerse de eso. Y yo creo que ese es su mayor potencial y es lo que a mí más me gusta, ¿no? Depender de la gente, aparte de las rentas y tal, y lo podemos ver. ujú, Pero creo que no hay una mejor que otra. O sea, creo que hay gente que no está cómodo con el dividendo por H por B, porque a lo mejor no quiere recibir rentas porque piensa que ese dinero ellos lo van a saber invertir peor que las propias empresas ujú, o sus razones tendrán, yo no me voy a meter ahí, pero y el indexado pues te da cierta tranquilidad en el hecho de que sobre todo en el siglo XXI, perdón, no ha habido grandes caídas en índices. ujú. Lo que pasa que el tema del indexado creo que no se cuenta mucho lo que pasó en el siglo XX. Yo muchas veces cuando alguien veo hablando de indexados veo siempre el gráfico del 2020 para adelante. Ujú. Nunca veo gráficos de los 70, nunca veo gráficos del siglo XX. Tuvo muchos vaivenes, muchos problemas Sí. Ujú, y una subida de tipos, mis acciones se caen, pero para un dividendero que aún no terminó la cartera, es el paraíso. O ujú, sea, es el momento de poder comprar barato. Un indexado, sin llevarse 10 años con una pérdida del 50%, sin rentas ni nada, psicológicamente es muy duro, ¿eh? Y yo no sé si la gente que está indexada sería capaz de soportar unas caídas del 50 o del 60 y llevarse 10 años comprando. En cambio, un dividendero no tendría problema. También es verdad que ujú. muchos dividenderos dicen que son dividenderos y yo creo que son lo que dice Borca, ¿no? Cotización Growth Investor. Y que cuando la cotización cayese se pondrían nerviosos igual. Pero Por bueno, supuesto. siendo puristas, un dividendo no tendría problema y un indexado sería muy duro, ¿eh?
Bueno, yo por lo menos lo que yo comparto es que un Sí, indexado también más o menos se beneficia de esas caídas y es el momento de de si comprar. crees de comprar, es el momento de comprar. Y si te indexas, bueno, a un buen índice o unos buenos índices, bueno, también tienes parte de compañías con dividendo, que, Y que es bueno, un buen seguramente índice, el Nasdaq, el SP 500. lo importante es que sean varios índices, que esté eso, diversificado por países, por tal vez incluso por tipo de compañías o por cosas un poco más diferentes. Yo, por ejemplo, si tengo un robo-advisor, pero también tengo un fondo, es exactamente un Mm. fondo de gestión inmobiliaria que invierte casi todo en REITs y compañías del sector inmobiliario, que Tú hablas son, de índices temáticos, ¿no? Más que de indexados, ¿no? sí, sí, también índices un poco más temáticos. Es Bueno, un pero poco de... un fondo temático no es un índice. Un fondo temático es un gestor que está eligiendo empresas. Se supone que un índice indexado, indexarte, es que no haya un gestor en medio que pueda cometer errores, ¿no? Yo creo que esa es la Sí. esencia. O sea, un fondo temático al final, el problema que tiene es que te estás delegando en alguien que está comprando más porcentaje de una empresa que de otra y eso pues, a mí me da poca tranquilidad. O sea, a mí no me gusta Ujú. dejarla, no sé, esto es como el que conduce normalmente un coche y no le gusta ser copiloto porque se pone nervioso cuando el otro comete alguna infracción, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviera fondos, aunque fueran temáticos, estaría todo el tiempo, al final me miraría a las empresas y estaría pensando, ¿por qué no he comprado más de esto? ¿Por qué tiene de lo otro? Yo qué sé, me compro un fondo de videojuegos. Y ahora de repente tiene poco de Nintendo y diría, ¿por qué no están comprando Nintendo? Entonces, yo prefiero tener control. Sobre lo indexarte, yo uno de los problemas que le veo es que los índices no nacieron para invertirse en ellos. Los índices nacen para una sencilla cosa que era representar un país, representar un sector, representar algo, pero no para invertir en ellos. El tema es que, evidentemente, la bolsa normalmente sube y ha habido una moda con los indexados porque como la bolsa sube, porque las cotizaciones suben, la inflación sube, las empresas crecen, sobre todo en el siglo XXI con Estados Unidos, se ha visto que indexarte al SP 500 y demás habría sido muy rentable. Lo que pasa que creo que las rentabilidades pasadas no representan rentabilidades futuras y en los 70 seguramente, si tú tuviéramos al principio de los 70 o bueno, o a mediados, diríamos que invertir en Japón era lo Ujú, mejor. Era el momento de Japón, ¿no? Los 20 años de Japón subiendo para arriba como... Y todo el mundo que no se indexara en Japón era tonto, ¿no? Y ahora ujú. parece eso lo mismo con Estados Unidos. Sí, sí. Yo creo que has comentado una cosa muy interesante, que no indexarse a un país, indexarse a nivel mundial en varios países, pero ahí al final surgen varios problemas, ¿vale? Y si quieres lo debatimos. El primer problema que yo le veo que a medida de la gente cuando tú le dices que se indexa en varios países, se mete en el MSCI World. Y cuando se mete en el MSCI World, tú lo sabrás, el porcentaje de USA está sobredimensionado. Sí. Entonces al Ahora no final, recuerdo cuánto es, pero sí, un 55 o algo más, ¿no? creo que más, Creo que más, no sé. creo Ujú, que más, pero vamos, no lo sé porque yo tampoco lo sigo mucho, pero en su momento lo miré y digo, coño, esto es Estados Unidos and Friends. ujú. Entonces, o USA and Friends, como queramos decir. Y es muy difícil que tú digas, oye, mira, ¿qué países van a ser los punteros de los próximos 20 años, de los 30 años? Porque cuando alguien se indexa, yo entiendo que es para el futuro. Y luego también hay una cosa, cuando te indexas o que la gente olvida, que a igual que el value o el trader, en algún momento vas a tener que vender. Sí. O sea, eso es así. Yo, por ejemplo, no voy a tener que vender nunca, a no ser que la empresa se ponga mala. O sea, Ujú, yo tengo que vender en contra de mi estrategia, por así decirlo. Es decir, si la empresa va bien, nunca tendría que vender. Si acierto con una empresa va toda la vida, cierto. Pero si tú aciertas con los índices, tú en algún momento dado vas a tener que decir, oye, voy a vivir de estos índices. Entonces ya tienes diferentes cosas. O lo paso a vivienda, o lo paso a dividendos, o hago la regla del 4% o ujú. mil cosas, ¿no? Y todas tienen sus problemas. Y yo creo que mucha gente que se indexa no piensa ese momento, ¿no? Oye, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi idea de esto? Mi idea de esto es comprarme después un piso, comprarme varios pisos, vender una parte, pues acumulo capital y ya veré. Y yo no me querría poner a tomar estas decisiones con 60 años Ujú. o con 70. Creo que en esos momentos yo creo que tienes que tener las cosas pensadas. Tú llevas 20, 30, 40 años invirtiendo y cuando llevas esa edad te pones a decidir qué haces. Duro, ¿eh? Aparte que te has llevado 20, 30, 40 años no pensando. Sí. Porque cuando te indexas no es que pienses mucho. Entonces, creo que el que se indexa tiene que tener muy claro a dónde voy. ¿Cuál es el final de este camino? Porque
hay gente que te dice, no, es que yo acumulo aquí mucho y luego me paso a dividendos. Y digo, ya, pero es que cuando te pases a dividendos, a lo mejor las empresas que quieres están caras. Porque la Sí. ventaja que tengo yo del dividendo es que yo puedo comprar Johnson Johnson cuando tienen un problema, puedo comprar Tiro cuando tengo un problema, puedo comprar Logista cuando estuvo a 14, puedo comprar en el momento barato de cada empresa. En cambio, si tú te haces una cartera de dividendos para el futuro, vamos a suponer que eres una persona súper pragmática y dices, yo voy a invertir en indexado y dentro de 20 años me paso a dividendos. Y esta va a ser mi cartera de dividendos. Es muy poco probable que te salga tan bien como tú crees, porque ya no es que tengas que decirme, no, es que la rentabilidad que estoy sacando es mayor o peor. Digo, no, no, es que tú tienes que ver los precios baratos de todos esos años, de todas esas empresas, y a qué precio los vas a tener que comprar tú dentro de 20 años, que a lo mejor no te sale tan bien la jugada. Y la Ujú. rentabilidad que le vas a sacar de beneficio a lo mejor no es tanta o no llega a ser más beneficioso. O sea, y al final, ¿qué haces? Te llevas 10 años después haciendo el traspaso, buscando los puntos baratos. Jaleo, ¿eh? Y luego te puedes encontrar que en el momento que tú considerabas que terminabas, hay una caída generalizada de la bolsa y te puedes encontrar que yo sigo ganando dividendos, pero tú lo que tienes es un dinero que ha mermado con los índices y se prolonga tu independencia financiera mejor 10 años porque Ujú. te planteo una situación. Tú imagínate que tú empezaste a invertir en los 50. Llevas 20 años ahorrando y a los 70 has alcanzado la independencia financiera Ujú. y puedes vivir el 4%. Y ahí la caída generalizada de la bolsa que hubo. Ya no eres independiente financiero. Y no te ha dado tiempo a hacer ese traspaso. Y hasta 10 años después la bolsa no se recuperó. Los 70 fueron bastante duros. La gente se habla mucho del caso del 29, pero el que haya leído a Peter Lynch sabe que los 70, cuidadito con ellos. Y eso puede pasar perfectamente ahora. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego está el tema de que si dices, no, mira, yo dividendos no, yo soy un clásico, yo estoy invirtiendo en indexado porque no tengo mucho patrimonio y cuando llega una cantidad grande, mi idea es comprar una entrada de un piso o comprar varios pisos. Digo, mira, a mí no me parece mala idea ese plan. Oye, yo necesito a lo mejor 50, 100 para un piso, o para la entrada, ya no el piso entero. Y voy a dedicarme a indexarme hasta que alcance esa cantidad. También tienes que saber que a lo mejor tienes esa caída, que a lo mejor llegas antes, pero tienes una meta, ¿no? También puedes tener, oye, quiero indexarme para luego, cuando llegue un tiempo, quiero pasarlo todo a liquidez y vivir de la liquidez. Tienes que tener en cuenta la inflación si haces eso, porque si lo pasas todo a liquidez, ¿qué hacemos con la inflación? Entonces, mi punto con el indexado no es que sea mejor o peor que el dividendo, sino que es una estrategia diferente y que el consejo que yo doy al que se indese es que mire después cuál es su plan. Que no es solo me indeso y no pienso, sino cuál es el segundo paso. Porque indexarse es el primer paso, pero el segundo tiene que estar planeado. Y el problema es que como el segundo paso en indexarse es dentro de mucho, nadie lo piensa. Es ya lo haré o ya lo pensaré. Y es muy peligroso pensarlo dentro de 20 años. Sí, sí, no, no, yo siempre recomiendo que, bueno, sí que tienes una estrategia que está muy bien, que la sigas, pero oye, que también puedes probar otras estrategias diferentes y tener otras vías para querer llegar a la libertad financiera, no solo un camino, sea dividendo, sea indexado. En mi caso, pues sería indexado más, pues, algo inmobiliario y algo también, pues, mis propios proyectos o mis propios negocios online. Eso es un poco mi plan y eso es un poco también lo que yo creo que todo el mundo que se indexe debería tenerlo en cuenta. No te fíes o no confíes todo a una sola carta. Pero Sí, bueno, pero también tienes que saber qué vas a hacer con el índice cuando llegue a un punto, ¿no? Que no es sí. solo... Y tienes que tenerlo claro. Y luego has dicho de llevar varias estrategias. También lo digo aquí. Creo que es importante que si llevas varias estrategias no las mezcles en el mismo Excel y en la misma contabilidad. Contabilidades separadas, por Dios. Sí, sí. Y bueno, tú has hablado un poco de los inconvenientes o de lo que tú ves la parte negativa a indexarse. Vamos a ver un poco en dividendos. Bueno, en dividendos yo creo que hay como tres grandes inconvenientes o tres, Ujú. bueno, tres desventajas. El primero es los impuestos, tener que pagar impuestos por los dividendos cada vez que cobres y al final tu plan es reinvertir y estás cobrando en euros, pues bueno, al final pues tienes esos impuestos que depende Ujú. un poco también de la fiscalidad de cada país y todo eso. Yo creo que ahí más o menos podemos estar de acuerdo. Si vas a querer reinvertir, que te estén cobrando ese impuesto, pues no es lo mejor económicamente, con la calculadora en la mano, vamos. Me has dicho que eran tres cosas. ¿Vas a decir las tres Sí, bueno, o te rebato a cada si una? quien me quiere rebatir esta, bien, o Sí, si no, bueno, seguro, esta ahí seguro. creo que ya podemos estar de acuerdo. A ver, Impuestos, yo es que creo que se hace mucho hincapié en el tema de los impuestos cuando eso no es un problema de la estrategia, eso es un problema del país en el que estés.
Y me explico. En Estados Unidos, si tú solo vives de los dividendos, hasta los $80.000, o eso me comentó Castur, no en pareja, estás casado, no pagas impuestos. Puedes vivir del dividendo. En España, tú me comentas, no, mira, es que el 19% y tal. Ya, pero por ejemplo en Francia, por no irme tan lejos como Estados Unidos, hay un modelo de cuenta en el que si tú tienes el dividendo, no te cobran mientras tú no lo saques de la cuenta. Es decir, tú tienes durante toda tu vida inversora, puedes reinvertirlo sin coste. Y cuando tú Ujú. ya vayas a sacar dinero es cuando pagas, con un plan de pensión. Entonces, el problema del dividendo, o sea, el impuesto no es un problema del dividendo, es un problema de la fiscalidad española, Sí. en concreto. Entonces, y segundo, es un poco complicado, ¿no? Porque tú me dices, no, mira, es que yo creo que tú cuando vas a cobrar el dividendo estás pagando un impuesto y si la empresa lo tuviese, lo reinvertiría y no tendrías que pagar ese impuesto y me parece todo como muy idílico y teórico. Y me explico. Que la empresa se quede el dinero no tiene por qué ir bien siempre. Y Ujú. normalmente las empresas que reparten dividendos son empresas que ese dinero lo pueden repartir. Suele, por eso digo suele, porque lo normal es que una persona haya hecho un análisis, haya elegido buenas empresas y esas empresas puedan repartir dividendos. Si esas empresas pueden repartir dividendos, eh, compararlas con empresas que no lo reparten me parece tramposo, porque es decirme, no, mira, Google no lo reparte y no estoy pagando impuestos y no sé qué. Y digo, ya, pero Google, el dinero que está en caja o lo que le pasa a las japonesas, está sufriendo la inflación a tope. Ujú. O sea, tú me estás diciendo, no, mira, yo ese dinero prefiero que no me lo repartan y lo dejen en una caja. Porque decirme que todo el dinero que nos reparten va a ir a maravillosas inversiones, hombre, es muy idílico. Y podemos hablar de muchas empresas que han cometido errores en inversiones por Ujú. tener demasiado dinero en caja. Las tabacaleras han sido las primeras que se han metido hasta que empezaron a repartir buenos jugosos dividendos. Se metieron en negocios que no tienen nada que ver, de comida, de historias y demás. Entonces, cuando una empresa le sobra el dinero, yo prefiero que me lo repartan. Entonces, sí, y luego hablamos de recompras. Pero Ujú. tú me dices, no, mira, es que la empresa, ese dinero está mejor ahí porque no estoy pagando la cotización, los impuestos. Estás pagando la inflación. El dinero yo prefiero tenerlo yo y reinvertirlo, que solamente le saque mejor que se quede ahí. Y te digo así, tú imagínate, yo cojo, yo qué sé, un dividendo que cojo de 2.000 euros y se lo meto a logista. Eso en cuando estaba a 14. Y a logista se pone a 19 y me genera nuevos dividendos. Ese dinero, el impuesto que estoy pagando es mejor no pagarlo y que se quede en la caja de una empresa. Hombre, no estoy tan de acuerdo. Ujú. Porque ese 19% que pago inicialmente, es cierto que que me cuesta superarlo, pero a los pocos años ya lo he superado. O sea, a lo poco que seas un buen inversor, ese 19% lo superas en un año o dos. Sí. Es un hecho. Entonces, decirme, no, mira, es que estamos pagando ese 19%. Vale. Y estamos perdiendo de los que ganan menos de 100.000 euros. Superar ese 19%, compararlo con la caja, es fácil. Y tú me dices, no, es que la empresa lo puede reinvertir. Pero es que si la empresa lo reinvierte, ya veremos qué pasa. A lo Sí, mejor lo sí. hace mejor, lo hace peor, o hace una cagada. Y puedes decirme, no, mira, y seguro que muchos estarán diciendo, está obviando las recompras, está obviando las recompras. Digo, mira, pues no lo obvio, lo comento ahora, tranquilos. El que Ujú. me esté escuchando y esté pensando eso, dirá, es que una empresa podría recomprar. Y digo, vale, que me diga alguien, por favor que lo deje en los comentarios, qué empresa en marzo de 2020, que es cuando había que recomprar, recompró. McDonald's, que es la empresa que más recompra hace de sus acciones, no compró. O no si compró, creo que compró muy poco. Y creo que casi todas las empresas, cuando tienen que hacer las recompras, no lo hacen. Ujú. Recompran siempre muy caro, en mal momento. Entonces, las recompras, lo bonito y lo idílico sería que la empresa cae, la empresa recompra, pero seamos claros, no ocurre. Y luego además que el tema de la fiscalidad se usa mucho como ataque cuando, seamos claros, si tú vendes unas acciones, tú esas acciones vas a tener que pagar impuestos si Sí. tienes plusvalía. Y a ver, se supone que cuando los dividendos nos cobran, porque somos personas que solamente no vendamos nunca esa acción. Y luego hay otra cosa que se dice poco de los impuestos y es que si yo vendo en pérdidas, por lo que sea, igual que el del el value puede compensar las pérdidas con los beneficios, yo lo puedo compensar con los dividendos. Ujú. Y eso me dura además hasta 4 años. Entonces, hay que comentarlo también. O sea, no estoy tan de acuerdo con que los impuestos sean un problema. Creo que
que hay cosas países donde no pasa y luego hay cosas que no son tan así, como te he comentado, ¿no? Creo que Ujú. decir, oye, me han quitado un 19%, vaya, mejor que se hubiera quedado en la empresa en un cajón, pues yo prefiero que no. Y seamos claros, Google tiene mucho dinero en caja y las japonesas tienen mucho dinero en caja que ojalá lo repartieran. Yo es que prefiero que el dinero no se lo come la inflación. Sí, bueno, es uno de los inconvenientes, ¿no? Los impuestos. La segunda, más o menos ya lo has comentado, que es que, bueno, el dinero puede quedar en la empresa y seguramente, pues, esos grandes equipos de gestión, esos grandes directivos de esa empresa, sepan gestionar mejor el dinero que nosotros. Y lo hacen Depende. normalmente hasta el momento que no lo hacen. Ahí también estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con una empresa que tiene deudas y paga dividendos? ¿No crees que sería mejor pagar deudas antes de pagar dividendos, que quitarse la deuda? Depende de Mm, la deuda. Depende de los impuestos que pague, perdón, de los impuestos, depende de las comisiones que pague y dependiendo de su calendario de la deuda, depende de muchas cosas. A ver, el tema es que siempre que se quiere atacar al dividendo se dice, no, es que hay una empresa muy endeudada, está pagando dividendo con deuda o está pagando dividendos y no debería pagarlo. Digo, es que normalmente tú no deberías tener ese tipo de empresas. O sea, mm, un inversor en dividendos, si tiene una empresa que no puede hacer frente a su deuda y está pagando dividendos con deuda, no debería estar en tu cartera. Otra cosa diferente son los rates, porque por ejemplo, un rate no tiene sentido que no esté endeudado, no tendría mucho mm, sentido. Y entonces, a mí me ha pasado que con Geo o Iron Mountain o me han dicho, no, es que estas empresas están muy endeudadas. Y a mí me da la sensación de que la gente no sabe lo que es un rate. O sea, un rate vive de la deuda. Entonces, ujú, no tiene sentido que un rate deje de pagar dividendo para quitarse deuda porque su vida es la deuda. O sea, su beneficio es la deuda y sigue ganando dinero a base de deuda. Entonces, ¿una empresa debe dejar de pagar dividendo y pagar deuda? Pues depende de la empresa y depende del momento. Habrá momentos en los que sí sea necesario y momentos en los que no. AT&T se hablaba mucho de que su nivel de deuda era muy alto, pero AT&T tenía un calendario, bueno, tiene un calendario de algunas deudas de más de un siglo. ujú. Entonces, tiene un calendario de la deuda maravilloso. Y yo te lo pongo así, si tú tienes unas deudas, imagínate que tienes una hipoteca al menos del 1%, porque haciendo la hipoteca no te hacía falta, la has cogido en un momento muy jugoso y estás pagando un 0,5%. Imagínate, ¿no? Ujú. Tienes una Sí, sí. deuda grande y aparte debes 500.000 euros, porque es un pedazo de casa. Ujú, A un 0,5% al año, ¿eh? ¿Vale? Y tienes mejor metido esos 500.000 euros en bolsa que te están generando mínimo un 5% en el peor de los casos. Solo de rentabilidad. Vamos a suponer que solo vas a dividendo. ¿Te ujú. merecería la pena vender tus acciones para quitarte la deuda? Pues en principio no. En principio Claro, es está claro que que no. por eso te digo que lo de la deuda es mejor quitársela antes que pagar dividendo, es depende del caso. Ahora, si tú me dices, no, yo es que tengo un dinero líquido ahí, que no sé en qué invertirlo, y antes de gastármelo en mariscadas, prefiero quitarme la hipoteca, pues te diría, obviamente sí. Ujú, Pero es que, y aparte me dices, no, mira, es que estoy en paro, no estoy teniendo ingresos, no tengo para pagar la hipoteca. Digo, ve, pues quítatela. Hay muchas empresas que han dejado de pagar el dividendo por la deuda. Por eso muchas veces los inversores por dividendo siempre decimos que hay que mirar la deuda y Dividend Street además está siempre muy obsesionado matemáticamente con la deuda y me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mucho hincapié en el calendario porque creo que se obvia mucho y creo que el calendario de la deuda es importante. Así que depende de la empresa. Si el nivel ujú. de deuda no es muy alto, el calendario de la deuda es asequible y demás, no veo el problema de por qué no pueden dar dividendos. Si el beneficio les da para pagar dividendos, para reinvertir y encima para quitarse la deuda, ¿por qué no? Ahora, si tienen problemas o han tenido un año malo, pues a lo mejor sí es un año de quitarse deuda. De todas formas, también te digo que cuando una empresa normalmente dividendera, deja de dar dividendos y empieza a hacer cosas raras con la deuda, muchas veces lo que quiere es sacarla de la bolsa. La Ujú. típica OPA de exclusión de bolsa para robar al accionista. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Bueno, los dividendos, la tercera desventaja es que yo creo, y bueno, los dividendos es una estrategia que requiere algo más de tiempo que abrir una cuenta en un RoboAdvisor, programar una transferencia automática todos los meses y ya olvidarte. ¿Qué se necesita para empezar una estrategia con dividendos? A ver, yo creo que lo primero, cuando tú quieres empezar a invertir en dividendos, estoy muy de acuerdo en que no vale con me meto en RoboAdvisor o me meto en un índice y ya está. Pero es que también creo que cuando te metes en un índice y ya está, es un error. Has comentado tú antes muy claro de que te metes en diferentes países, tienes que tener un poco de idea. Yo creo que antes de meterte en dividendos o en indexados o en cualquier cosa,
tienes que estar en el mundo. Hay gente que eso no lo termina de entender, pero es lo más importante, el análisis macro. Por muy buenos fundamentales que tuviera Kodak, quien compró Kodak antes de sacar el iPhone, pues no le fue muy bien. O sea, eso, por Sí, muy sí. buenos fundamentales, por muy poca deuda que tuviera, entonces, si yo quiero indexarme, ¿no? Lo que has comentado tú, oye, un MSCI World no vale, tendría que pillarme a mejor un 20% de uso porque ya mejor veo que los emergentes van a ser más potentes. O quiero meterme en varios índices temáticos, o quiero meterme en un índice de materias primas. Tengo que estar un poco en el mundo y entender un poco cómo funciona el mundo. Entonces, dividendos yo pienso que lo primero es, si no sabes cómo está el mundo, es estar en el mundo. Y para eso hay que leer, hay que ver noticias, hay que... Y a lo mejor no solo de un sitio, hay que leer varias, no vale con ver el Marca y o para los latinoamericanos ver periódicos deportivos y ya está, ¿no? Hay que estar un poco en lo que pasa, ¿no? Y entender un poco cómo va el mundo y tal. Eso es lo principal. Y creo que es quizá lo más importante. Aparte, eso lo comentó Fernando Luque en mi último directo y me pareció muy interesante, que es que eso es muy importante. Ya sea fondos, ya sea value, ya sea indexado, ya sea dividendo, hay que estar en el mundo. Una vez que estás en el mundo, si te quieres dedicar a la inversión por dividendo, te va a tocar leer, te va a tocar escuchar podcast, te va a tocar leer análisis. La gente que quiere aprender a analizar por su cuenta y aprende muy bien y se lee libros de Benjamin Graham, el de Security Analysis, o se pilla, mira, uno que me gusta mucho, sobre todo para análisis fundamental, que lo he dicho alguna vez, me lo tengo aquí, porque digo, no me quiero equivocar en el nombre, que es Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros, invertir en empresas con ventaja competitiva. Me parece que es un libro muy sencillo que trata los tres estados financieros. Creo que alguien que invierte en dividendos tiene que entenderlos, porque es cierto que mucha gente le va muy bien leyendo análisis de otros. Y es cierto que la comunidad financiera cada vez es más grande y cada vez más hay más análisis compartidos. Y ya no solo en foros, sino en blogs, en YouTube. Hay un montón de contenido gratuito de gente que analiza empresas y a ver, es muy difícil que Dividend Street tenga mal los números. Entonces, es guay que lo hagas tú, pero oye, si no lo quieres hacer tú y leerte otros estados, un análisis de otra gente, vale, guay. Pero si no sabes cómo es un balance, qué es un flujo de caja y qué es la cuenta de resultados, es que es imposible que entiendas nada, ¿no? Entonces es importante que entiendas un poco los tres estados financieros y que luego o analices tú o leas análisis. Y luego me comentas tú que, como que para empezar, es importante que te hagas también tu radar. Y igual que tú has dicho lo de los índices de los países, es importante que tengas muy claro las empresas en las que quieres invertir. O sea, cuando tú ya sabes analizar empresas, cuando tú ya estás en el mundo, cuando tú ya tienes una leve idea de lo que quieres hacer, lo importante es tener un radar de 20, 30 empresas, sobre todo cuando empiezas, que tú sepas, oye, esas son las empresas que quiero tener y que tú vayas viendo los momentos de precio, ¿no? Pues ahora está en su momento más barato de los últimos 5 años, o está en su momento más álgido de los últimos 10 años, o su rentabilidad por dividendo normalmente suele ser de un 6 y ahora está en un 4 o está en un 7. Ese tipo de cosas porque si tienes un radar grande, no digo que tengas que ser en 60 empresas o 100 como tengo yo en el radar, puedes tener un radar de 20 o 30, pero te va a implicar que tú todos los meses vas a poder comprar algo que esté barato. Y el radar, evidentemente, diversificado geográficamente, por sectores. Y los sectores que vas a elegir, seguramente, si estás ya en el mundo, vas a elegir mejor que si no estás. Sí, bueno, yo tenía por aquí una chuleta, ¿no? De cosas que yo considero importantes a la hora de analizar una empresa en Sí. dividendos y más o menos coincido contigo. Lo primero es que creas en la idea del negocio, que Mm, creas que tiene sentido para ti, que sí, entiendas el negocio también. Oye, si no sabes cómo gana dinero la compañía, la empresa, pues oye, seguramente no sea un lugar para invertir. claro. Y también que creas que esa empresa va a seguir existiendo, pues no sé, durante 20, 30, 50 años. Yo creo que si haces eso, ya la probabilidad de equivocarte es bastante menor. Lo siguiente, pues sí, seguramente conocer un poco de finanzas, de por lo menos ver las cuentas de resultados de los últimos años y aspectos de la deuda y cosas de estas. No has comentado nada de la dirección de la empresa. ¿Crees que es importante que confíes en esa dirección, que ves que los directivos cuentan una cosa, pero parece que hacen otra y todo eso? Eso no se ve en ningún en el modelo de negocio, no se ve en los números, pero ¿crees que eso es importante o es secundario? Es una de las cosas que quizás es mi asignatura pendiente porque todavía no tengo algo tan claro. Porque es verdad que Gorka le escucho mucho decir, cuando un CEO te dice que el dinero está asegurado es cuando tienes que echarte a temblar, ¿no? Porque los SEO siempre Ujú. mienten.
Pero es cierto que, mira, hubo dos SEOs de dos RAIDs que yo tenía, que los dos estaban ponderados con la misma cantidad en mi cartera, que eran Iron Mountain y Geo, y los dos aseguraron el dividendo. Y dijeron que no había ningún problema. Iron Mountain lo mantuvo y Geo lo recortó y luego lo suspendió, ¿no? Y Geo mintió dos veces porque primero dijo que estaba asegurado, lo recortó. Luego dijo que este recorte no habría ningún recorte más y luego lo suspendió. El problema es que nos fijamos en eso, ¿no? Hay que ver que nos dijo eso, pero el de Iron Mountain también lo aseguró. Y ahí está. Entonces, creo que es muy difícil, a no ser que puedas tener la ventaja competitiva que tiene Peter Lynch y que tenía Peter Lynch, perdón, o tiene gente como Gabriel Castro que pueden llamar a ciertos CEOs y sentarse con ellos y hablar con ellos y ver la directiva. Creo que el inversor medio no obtiene esa oportunidad. Hay gente como Adrián Godás, que es cierto que en minas parece ser que es un sector más pequeño y él, como tiene además un alto nivel de inglés, sí ha podido hablar con CEOs y con gestores. Yo la verdad que no he tenido esa suerte y creo que no sabría decirte el poder que podemos tener ahí o que podemos conocer, porque incluso cuando tú conoces, creo que poca gente, a lo mejor Gabriel Castro, es capaz de no llegar a un punto de amistad como le ha pasado a Godas y que eso te sesgue, ¿no? Porque si hablas a lo mejor si es muy cercano, te puede generar un sistema de cercanía, que eso decía Peter Lynch, y si eres frío, pero sabes entender bien cómo funciona, puedes encontrarlo. Creo que a no ser que puedas hacer como Warren Buffett y prácticamente compres la compañía y la manejes tú, estás en manos de otra gente, ¿no? Hay una cosa que dice Warren Buffett que intenta que la empresa la pueda manejar un idiota, ¿no? Que algún día la va a manejar, ¿no? Y hay veces que hay empresas que son más fáciles de manejar que otras. No sabría decirte, creo que es importante, pero yo al menos no sé valorar si un directivo es bueno o no. Y creo que al final lo único que puedo basarme es, ¿me ha mentido 3, 4, 5 veces o no me ha mentido? Pero muchas veces las mentiras las vemos cuando la empresa va mal. Entonces, claro, si la empresa va mal y te miente, muchas veces vendes no porque te miente, sino porque la empresa va mal. Lo que pasa es que se suma la mentira. Si el CEO se calla ciertas cosas y dice que bueno, y luego vienen mal dadas, pues puedes decir, mira, no me mintió al menos. Complicado, complicado. Pocos CEOs he visto yo reconocer las cosas antes. Porque el de Kraft reconoció muchas cosas, pero cuando ya la cotización se había hundido. O sea, cuando ya era un hecho palpable que habían cometido errores. Pero cuando todo va bien, pocos CEOs salen y dicen, oye, señores, a lo mejor no estamos haciendo las cosas tan bien, cuidadito. Así que Gorka tiene un sistema de comprobar lo bueno que es la directiva y tal. No sé, yo no es algo en lo que tenga conocimiento como para poder dar una opinión. Es mi asignatura pendiente. Tomamos nota. Bueno, y las ventajas de los dividendos, entonces son los ingresos en forma de un flujo de capital, ¿no? Unos Sí, ingresos que te van llegando. Si lo haces pensando en todos los meses, pues al final es posible que los tengas todos los meses, recibas una parte bueno, en forma de dividendo. También tienes más control sobre las inversiones, eliges dónde invertir o dónde no. También aprendes de negocios y de empresas. Aprendes también un poco a analizar más, bueno, si aprendes un poco a analizar más en profundidad y puedes tal vez irte a un estilo más de valor, puedes multiplicar incluso tu rentabilidad si quieres ir un poco más agresivo en ese aspecto. Y yo creo que otra de las ventajas, y esta sí que nunca la he escuchado, es que si tienes una cartera bastante amplia o que tienes ya la libertad financiera, o aunque no la tengas, eh, puedes dejar esta cartera a tus herederos, puedes legar ese flujo de capital y puede pasar a ser una inversión muy pasiva, sin que pues esa otra persona, pues que sea tu pareja o que sean tus hijos, sin que ellos tengan que hacer nada, si la cartera está ya. más o menos construida, sí pueda, pues no sé, mantenerse a lo mejor 20, 30 o 50 años. No sé si tú opinas igual o hay algunas ventajas que yo no he recogido. No, a ver, hemos comentado antes al principio alguna ventaja más, pero como ya se han dicho, no tengo que remarcarla. Has comentado lo del flujo de caja, que está muy bien, que es muy cierto, porque yo siempre escucho, no, es que yo no sé, yo sé, yo tengo muy claro que a mí el dinero no me hace falta hasta dentro de 20, 30 años. Yo no lo sé. O sea, a mí el dividendo, el flujo de caja que me sigue llegando ya, a mí me puede ayudar. O sea, si yo me quedo en paro, la gente aquí creo que no lo sabe, pero en España el paro máximo si no tienes hijos son 1.000 euros. Ujú. Y aquí hay gente que a lo mejor que gana 2.000 y 3.000
que se lleva unos meses en paro, o un año, o dos. Y entonces, si tú aparte del colchón tienes el dividendo, yo la ventaja que tengo es que yo mejor toco el colchón, no lo toco. Porque con el dividendo Sí. más mi paro vivo de sobra y tengo la tranquilidad de buscar el siguiente empleo sin prisas. Tengo los 2 años de paro con tranquilidad. Incluso después de los años de paro puedo usar colchón. En cambio, si yo me pongo oye, a tener que vender acciones, cuando estás en paro, a lo mejor ese es un momento malo para vender las acciones porque hay una caída de la bolsa y es complicado. Yo no veo tan sencillo oye, yo dentro de 10, 15, 20 años yo no voy a necesitar el dinero. Ya veremos. La vida da muchas vueltas y surgen muchas necesidades. A lo mejor tú no tienes pensado tener un hijo, pero tu chica se queda embarazada, y no quieres abortar, por lo que sea. Tú a lo mejor tu familia tiene alguna enfermedad y no pueden seguir trabajando. Aunque tenemos aquí seguridad social, pues a lo mejor no pueden seguir trabajando o surge algún gasto inesperado. Un flujo de caja es un flujo de caja que llega a tu cuenta, ¿eh? Y ojo, es dinero, ¿eh? Son ingresos, ¿eh? Y muchas veces Ujú. vienen bien. Y lo que has comentado de los herederos me parece muy interesante, sobre todo porque en uno de mis directos vino la psicóloga esta, que a mí me parece que su historia me parece súper increíble porque ella heredó una cartera de su marido. No sé si ese directo has podido verlo, pero la historia de ella me parece fascinante. Ella no quiso hacer mucho hincapié porque no quería que el directo fuera de llorar, porque ella es muy, muy divertida, muy jovial y supongo que no quería dedicarse a eso, pero a mí que una persona, aparte, ella contó que su marido cuando se estaba muriendo, una pena, ¿no? Intentaba explicarle la cartera y ella no quería meterse en ese jaleo. Ella heredó una cartera y tuvo la suerte de que cuando se vio con un flujo de dividendos y demás, lo que hizo fue gastárselo en Inditex porque le gustaba la ropa. O sea, dentro de lo malo, ¿sabes? Yo creo que si mis herederos heredasen mi cartera, no sabrían manejarla. Fíjate que es de dividendos, ¿eh? Porque cuando tú heredas acciones, normalmente quieres el dinero y ya lo inviertes tú en lo que quieras. O sea, yo creo que cuando inviertes en dividendos no tienes que estar pensando en tus herederos, a no ser que tu heredero tú lo eduques en esa cartera. Porque, te voy a poner un caso, yo tengo un hijo y mi hijo puede ser value, y entonces mi cartera no le gusta. La cartera es Ujú. algo muy personal, ¿eh? Y cuando la gente copia a otros y demás, siempre les digo, oye, puedes copiar alguna idea, pero la cartera tiene que ser personal. Eso es donde está el arte, ¿no? La inversión es un arte, no es matemática. Y creo que los inversores que son matemáticos les suele ir mal. No es encontrar el truco, la estrategia, sino es elegir las empresas que te gustan, que te representan, con las que estás cómodo. Y ahí hay un punto artístico, ¿no? Por qué descartes una empresa u otra muchas veces son cosas cualitativas, ¿no? Y cosas que a lo mejor son que tú consideras que en el futuro no van a existir. A lo mejor alguien descartó Kodak porque consideró que las cámaras en algún momento iban a estar incluidas en aparatos electrónicos como una Game Boy. No acertó en el móvil, pero es verdad que la Game Boy con cámara existía. Y a lo mejor pensó que los videojuegos iban a cubrir ese sistema. No acertó por el móvil, pero acertó de otra manera. Sí, sí. Y estaba en el mundo. Y eso es donde está el arte, ¿no? Entonces, creo que no es un potencial dividendo que lo hereden. Creo que cuando alguien hereda tu cartera, la va a modificar. Va a vender, va a comprar, va a hacer cosas. Y creo que cuando tú haces tu cartera, tienes que hacerla para ti. Y por eso cuando digo que alguien se indexe, que se indexe para él, para tener un final después con él, no para sus herederos. Creo que a los herederos es que tú no sabes qué van a hacer. Es que no. Tú puedes dejar unos pisos con unos tíos que paguen un alquiler religioso y que luego lo vendan nada más que lo cojan y lo inviertan en tierras de cultivo. La Ujú. inversión es personal. No creo que una ventaja sea eso. Creo que las ventajas para el dividendo es lo que hemos hablado al principio, de que tienes y lo que hemos hablado ahora de las rentas, y creo que son las cosas que son importantes, ¿no? El que tú puedas tener o sea, tu propio piloto de tu vida, que puedas tener un flujo, y creo que ahí es donde está el secreto. Creo que meterte en herederos y tal, no lo veo, ¿eh? O sea, respeto tu opinión, pero no estoy tan de acuerdo. Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar en dividendos o que quiere pasar de indexado y a dividendos? Lo has convencido y ahora quiere pasar de indexado a dividendos. Pues ¿Qué que consejo le darías para empezar? El primer consejo. Pues sí, primero que no le entre la ansia, que es lo que le pasa a mucha gente, que de repente cuando hace clic tu cabeza y quieres invertir en dividendo y tienes dinero ahí guardado, te entran muchos nervios. Creo que la inversión por dividendo es a fuego lento. Es una carrera de fondo y
aunque tú pienses que estás en un buen momento, es muy difícil encontrar un marzo de 2020. Tú no sabes ahora mismo si estás en un momento bueno o Ujú, caro o barato, no lo tienes ni idea. Puedes ver más o menos si están mínimos anuales, si la rentabilidad por dividendo es superior a los media de los últimos 5 años, si está por debajo de la media de 1000 sesiones. Entonces, mi consejo sería tranquilidad. Que si tiene dinero guardado, que vaya invirtiendo poco a poco, y si no tiene dinero guardado, pues que se haga parte colchón y parte dividendo, que no tenga prisa. Que lea, que escuche podcast, que vea vídeos de YouTube, se puede apuntar a un curso si quiere, pero que hay mucho contenido gratuito. Que haga eso, que toda esa información. Yo tengo un curso y si te fijas no estoy diciendo que la gente se apunta al curso mío corriendo. Creo que cuando tú haces un curso, como el mío por ejemplo, tienes que hacerlo porque te quieres ahorrar tiempo. Pero muchas veces tienes que saber lo que estás pagando. Yo por ejemplo el curso nuestro quería que fuera como si el precio de los libros que te hubieras tenido que comprar, ¿no? O por lo menos de los libros que tuvieras tenido que comprar. Una persona que se gaste 100 o 200 euros en libros, pues que el curso fuera eso, ¿no? 100 euros. Y por ujú. lo menos que te ahorres los libros, ¿no? Pues si te gastas el dinero en el curso, te has ahorrado. Que te ahorres dinero pagando el curso, ¿no? Pero tienes mucho contenido por ahí. Hay muchísimos vídeos, hay muchísimos blogs, el de Gorka, el dividendo.com, Dividend Street, el de Barón. Hay muchísimo contenido. Lee, escucha, fórmate. Yo me llevé un año, casi dos, bueno, un año, solo con unas acciones del BBVA y leyendo. Y Ujú. leyendo y formándome. Y aún así, he aprendido más en estos últimos años por la gente que he conocido y tal que ese año. Porque hay un problema que muchas veces creemos que sabemos todo y cuando sabes de verdad cuando sabes que sabes poco. Sí, sí. Yo creo que a mí todavía me queda, creo que a todos, veo mucha gente que invierte en dividendos y dice, no, no, yo ya sé todo. Y digo, que tú creas que lo sabes todo es peligroso. O sea, yo todavía aprendo cosas. A mí, por ejemplo, el otro día Godard me abrió la mente con las minas y creo que el secreto es tener siempre ganas de aprender y a lo mejor no te tienes que leer 20 libros de inversión, pero sí has leído muchos, pero escuchar un podcast, escuchar un vídeo de alguien te puede abrir la mente, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció Nintendo una muy buena inversión en su momento, la descarté por ciertas cosas y Caria me despertó ciertas cosas en Nintendo y me abrió las posibilidades de los videojuegos en ese sector, ¿no? Creo que tener ganas de aprender es importante, tener ganas de dedicarle tiempo a esto y tranquilidad, que es una carrera de fondo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo llevas el tema de los haters? ¿Te atacan mucho? A ver, yo no llevo mal el hater con pocos seguidores, pero sí es verdad que cuando hay un hater con muchos seguidores, me pregunto por qué. Y ya no a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice el vídeo hace poco de Soy más listo que tú, veo que hay mucha gente rabiosa y me da pena, o sea, que a mí un tío con 2 seguidores me diga tonterías, pues digo, pobrecillo. Pero cuando alguien con muchos seguidores lo hace así y no pierde seguidores, lo que me hace pensar es que hay miles de personas detrás de esa persona igual de rabiosas. Y lo que me da es pena, porque yo a lo mejor soy demasiado empático, pero llevo muy mal que haya tanta gente perdiendo dinero en bolsa y que haya perdido dinero en bolsa, porque cuando alguien te gitea normalmente es porque le ha ido mal o le está yendo mal. Y entonces cuando me viene ahí con 10.000 seguidores y me gitea, lo que pienso es, hay 10.000 personas que le ha ido mal en bolsa por X razón y este tío que me está giteando le están apoyando por como diciendo, tú te está yendo mal y vas a hacer que la gente pierda dinero como he perdido yo. Me da pena, o sea, hay mucha gente que han sido estafadas todos los días. Tenemos a alguien de nuestro entorno que le han vendido un producto estafa o ha caído en algo así. Y yo lo que veo es eso, ¿no? Y yo lo que me ha costado, y lo comento así un poco, yo, eso estoy contando el otro día a mi chica, he aprendido y me ha costado mucho, porque la gente no se cree que es tontería, ¿no? O que lo digo por decir, pero yo mantuve los privados abiertos hasta hace poco como una obsesión, porque a mí me llegaban a veces hasta 10 privados diarios. Yo sé que hay gente que no le pasa, pero a mí me pasaba, a lo mejor porque contesto. Y eran cosas mm, absurdamente, eh, y me refiero ridículas, porque hubo, y lo comento alguna vez, a mí eso fue un antes y un después. Una chica me ofreció 6.000 euros para que se lo invirtiera
Y yo pensé, o sea, esa tía ha caído en mí y yo le estoy diciendo que qué hace. ¿Cuánta gente habrá influencer? Porque yo no escucho a nadie decir eso. Y si me ha pasado a mí, le ha pasado al resto. Y si tú no lo estás, y si nadie lo dice, es porque la gente cuando le ha pasado se ha quedado con el dinero. Eso es así, porque si me ha pasado a mí, o sea, yo no creo que yo dentro de la comunidad financiera tampoco soy tan importante. Entonces, creo que le ha pasado a mucha gente. Y yo tenía obsesión porque a mí me llegaban cosas que si yo no contestaba rápido, el tío acababa comprando un producto estafa. O acababa entrando en un curso estafa o en algo estafa. Y yo me veía con una responsabilidad demasiado grande. Y llegó un momento en que dije, mira, yo no puedo estar 24 horas pendiente del móvil porque al final no voy a tener, me voy a volver loco, ¿no? Y he aprendido oye, pues mira, no puedo ayudar a todo el mundo, hago el podcast, hago los directos y contesto por correo, que por correo la gente, digamos, no llegan tantos. O sea, te digo, yo por privado hay veces que llegaban 10, incluso más. Y por correo a lo mejor recibo uno o dos a la semana. Fíjate la diferencia, ¿eh? Porque quizás el correo es como más formal, ¿no? Tienes que poner, tienes que escribir, tienes que ponerte a redactar y te da como más Ujú. cosas. Un privado es como, oye, me ha dicho el del banco esto, o me ha dicho mi amigo esto. Y, ¿sabes? Es como más informal, ¿no? Y, y lo puedes hacer desde el móvil, el correo desde el móvil a la gente le da más pereza, aunque se pueden hacer, pero pasa, ¿no? Pero yo llevo muy mal que la gente de mi entorno esté perdiendo dinero. Y cuando veo un hater así con muchos seguidores, pienso la cantidad de gente que está detrás rabiosa. Cuando hay gente rabiosa, hay gente que ha ido muy mal. Y que a lo mejor están confundiendo que yo quiero estafar o yo quiero hacer algo malo. Y me da pena. O sea, yo lo paso mal, ¿eh? O sea, y no lo paso mal por mí, sino por la gente que está haciendo eso, ¿no? Y me acuerdo de toda la gente de mi entorno que no puedo ayudar porque no quieren ser ayudada. Y yo creo que eso es un problema que cuando la gente llega a un punto en la comunidad financiera y no quiere ganar dinero con esto, que gente como yo, ¿eh? Aunque la gente diga que no, hay mucha gente que si ganan dinero es circunstancial. O sea, yo he ganado dinero, no lo voy a negar, tengo el curso y los vídeos de YouTube algo general, pero no es mi fuente, lo que hemos hablado, ¿no? Mi fuente Ujú. es mi sueldo y los dividendos. O sea, lo que genera YouTube no llega ni a la cuarta parte de lo que genera en dividendos, ¿sabes? O sea, que no. Los dividendos es mi pasivo. Lo otro es un Sí. hobby y creo que cuando llegas a un punto y a ti te pasará, de repente te ves con que no puedes ayudar a todo el mundo y si eres un poco empático, te sientes como que hay cosas que no vas a poder hacer y es cuando yo lo paso mal. Entonces, los haters, pues cuando es uno solo, pues pobrecillo. Cuando es uno grande, la gente detrás que es rabiosa. La gente detrás que ha perdido dinero. Y eso Sí, es lo que siento yo, pena. sí, lo entiendo perfectamente. Sí. Alguna experiencia de ese estilo también he tenido y bueno. Pero sí, lo de que no puedes ayudar a la gente que no quiere ser ayudada, al final, bueno, pues es lo que es. Tampoco ahí se puede hacer nada. No. Lo que no quiere ser salvado, pues no lo vas a poder salvar, eso está claro. Es triste, ¿eh? Sí, pero bueno, no sé. La vida, la Hay vida. que sobrellevarlo, sí, Sí, está pero claro. bueno, cuando más sabes, más te metes. Y luego además que hay mucha obsesión, y yo entiendo, ¿eh? Y yo entiendo que cuando yo he monetizado cosas, la gente piensa, este es el típico, como este otro que quiere estafar. Y yo lo entiendo, ¿eh? Y respeto que la gente piense eso porque hay mucho estafador en esta comunidad. Y la mayoría de los cursos son una estafa. Y es un hecho. Y es muy difícil diferenciar de un curso estafador que no lo es. Entonces, Sí, yo al menos creo que hago mi granito de arena, comparto mucho contenido gratuito y bueno, creo que ayudo a la comunidad dentro de mis posibilidades. Creo que más, o el ritmo que tuve en su momento es inviable y entiendo que haters va a seguir habiendo y nada, entiendo que a uno de esos haters muchos han sido estafados y lo que piensan es que yo voy a estafar a otros y están nerviosos y rabiosos y pena y pobrecillos. si vendes un curso de que te vas a hacer rico en 1 o 2 años, seguramente vendas muchísimos más, pero bueno, ya eh, lo sabemos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que poca gente hace lo que hice yo, lo que hicimos los héroes, que era, oye, vamos a hacer un directo de 1 hora explicando de qué va el curso, explicando que no vamos a hacer rico a nadie, que esto es un curso de enseñarte análisis fundamental, de entender un poco la bolsa, que a partir de aquí vas a poder analizar empresas tú y vas a poder sacar rentabilidad normal o moderada
y va a depender un poco también de tu análisis macro, que eso no te lo puede enseñar nadie. Y eso creo que pocos lo dicen. Muchos te dicen, no, no, con mi método vas a ganar mucha pasta. Y es como, yo no puedo asegurarte una rentabilidad. O sea, tú puedes hacer mi curso, Gorka y Barón enseñan un análisis fundamental brutal, aprender análisis fundamental de una manera brutal y luego elegir empresas que a nivel macro no son buena idea. Y eso es donde está el arte. Y ahí es donde la gente no termina de entender. Luego es verdad que también puedes copiar. Y hay gente que entra en miedo y dice, yo no quiero tener personalidad propia, quiero copiar a los grandes, voy a coger las 5 o 10 empresas de cada uno que son las mejores y jugármelas. Pues a lo mejor estás comprando caro. A lo mejor comprar Sí, sí. T-Robo ahora es peor inversión que comprar, qué sé yo, y decirte una que esté barata ahora o que no esté muy cara. Yo qué sé, a lo mejor es peor comprar T-Robo ahora que comprar, yo qué sé, Altria, ¿sabes? Altria a lo mejor es mejor empresa ahora que T-Robo a los precios actuales de cada una. No lo sabemos. O sea, creo que Sí. nadie puede decir ahora, no, T-Robo es mejor empresa que Altria, sí, pero a los precios actuales no lo sabemos. Y a lo mejor Altria da mejor rentabilidades al precio actual que T-Row dentro de 20 años. Y eso no lo Ujú. sabemos ahora. Sabemos que hace 20 años comprar T-Row fue mejor que comprar Altria, sí. Pero no sabemos qué va a ser dentro de 20 años. Y ahí es donde entra el precio y entran muchos factores. Aquí cada uno tiene que ser consecuente consigo mismo. Sí, aparte si copias, bueno, tú sabes lo que tiene el otro en cartera, pero no sabes cuando tú estás entrando si el otro ya está saliendo o ya está arrepentido de esa compra o bueno, cuáles han sido sus decisiones y también en el momento en el que ha entrado. Entonces, Las bueno, compro sí. baratas. Yo creo que conmigo tienen suerte de que yo pongo todos los precios de compra, de salida, pongo todo. En Twitter yo pongo cada compra-venta que hago, cada dividendo que cobro. Creo que conmigo tienen esa suerte y mientras me apetezca lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y creo que eso ayuda a mucha gente, también perjudico a mucha gente porque creo que mucha gente no se pone a mirar mi historial de hace 2 años, sino que ven que tengo tal acción y la compran y a mí eso me preocupa porque yo Iron Mountain, cuando la compré, estaba un 40% por debajo. Mi precio medio está un 40% por debajo. Comprar Iron Mountain ahora es un momento que a lo mejor no es tan bueno como hace un tiempo, ¿no? O Logista. Logista hablo mucho de ella, pero yo la compré a 14. Ujú. O sea, vamos a ser claros, 14, 15 es cuando yo la compré. 16, bueno, no me parece mala idea, pero comprarla a 17, 18 o 19 como la he hecho yo comprar, a ver, no es mala empresa, pero son otros precios. Y creo que pocos se paran a decir, oye, voy a mirarme. También es verdad que no lo tengo ordenadito como tienen otros, sino que lo tengo en tweets y leerte todo mi historial de tweets, a que tiene muchas ganas. Para terminar, nada, tu momento spam, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Tus próximos proyectos? No sé, La cuéntanos lo que promoción, ¿no? quieras. Sí. Pues creo que todo el mundo tiene mi canal de YouTube muy presente, puedes ver los directos. Mi blog es verdad que lo tengo muy abandonado, pero es que no creo que lo retome. Me gusta más el formato de YouTube, me gusta más estar ahí, me da más flexibilidad, me gusta más el rollo. Eh, Tienen también el canal de los héroes, el podcast de los héroes del dividendo. Y bueno, futuros proyectos. Tengo entendido que el curso que hicimos va a salir en formato vídeo en breve. No sé si cuando salga esto ya estará o pasarán unas semanas. No sé el precio que va a poner Value School en formato vídeo. Supongo que será o parecido o inferior, porque no vamos a estar nosotros en directo. Ujú. Pero yo ahí ya no tengo tanto control. Yo ahí simplemente los royalties. y, y bueno, el que quiera que lo va a tener. Y mi niño chico, que le tendría que dedicar más tiempo, pero es verdad que con tantas cosas de bolsa le estoy dedicando muy poco tiempo, que es el blog de relatos cortos, que es Juanoide Azucarado. Si buscáis Juanoide Azucarado os saldrá. Que es a lo que seguramente cuando yo alcance la independencia financiera me dedique. A mí lo que más me gusta es escribir y sería feliz si fuera conocido por mis relatos cortos más que por la bolsa. Pero la vida es la que es, ¿no? Como Eulogio, ¿no? Que Eulogio se hizo famoso por los doblajes y a lo que le gustaría es ser conocido por sus cómics, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de que cuando alguien se ha leído mis relatos les ha gustado y me gustaría más spamear esa parte que las otras, ¿no? Siempre, aparte, cuando estuve en Dividend Street también lo dije, oye, vamos a ponerlo de Juan de Azucarado porque es donde quizás la gente me conoce menos y es lo que más spam necesita. Así que aprovecho la promoción para eso, ¿eh? Para la página de Juan de Azucarado y que la gente lea mis relatos, sobre todo el del Caballero Carmesí, que dicen que es el que más gusta, así que ahí lo dejo.
Bueno, ya sabéis a dónde encontrar al loco del dividendo, y si tenéis alguna duda o me queréis comentar algo, también sabéis dónde encontrarme. Me podéis escribir directamente a mi correo a hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.